Bien, buenas tardes a todos nuevamente. Les agradezco su participación, su incorporación a este nuevo conversatorio, pidiendo excusas por la semana pasada que tuvimos algunos problemas técnicos. Aquí vamos a recuperar, a tratar de recuperar la exposición de Eduardo con el tema que nos ha creado muchas expectativas sobre la educación 4.0 para recuperar y desarrollar a Venezuela en una nueva era democrática. Nuestro amigo Eduardo Betancourt, que también es miembro de la directiva de Benamérica, es ingeniero mecánico con maestría en petróleo y además es abogado, es consultor empresarial y autor de varios libros. El último se llama Estrategia, la piedra angular del éxito. Tiene su especialización en Derecho Internacional Económico y de la Integración en la Universidad Central de Venezuela y en Desarrollo Organizacional en la Universidad Católica Andrés Bello. Trabajó en la industria petrolera venezolana por 35 años entre Shell y PDVSA y es profesor de posgrado en Planificación Estratégica, Estructura Organizacional y Planificación y Desarrollo del Capital Humano en la UCB, UCAP, la Universidad Simón Bolívar. Así que adelante, Eduardo, vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Ok, bueno, muchas gracias por todo. Disculpen lo de la vez anterior. Esperemos que no se repita esta vez. Eh, para comenzar eh, hablamos de un título que es Educación 4.0 para recuperar y desarrollar a Venezuela en una nueva era democrática. Ahora, lo primero que nosotros pensamos cuando hablamos de 4.0 es en la transformación digital. Y ahora está muy de moda que asociamos eso a la inteligencia artificial. Y con razón, yo tengo que advertir que esta presentación, tanto su título como parte de su contenido, han sido hechos con ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, si empezamos por esta parte, vamos a decir que lo que vamos a tratar hoy es, primero que nada, un contexto. Segundo, cuál es el problema y qué tiene que ver la educación con la solución. Tercero, qué problemas confronta la educación en Venezuela. Y cuarto, qué podemos hacer nosotros. Comenzando por lo primero, por supuesto, yo le pregunté a la inteligencia artificial qué era lo que era la educación 4.0 y lo que me dijo fue que es un término que se refiere a la evolución de los métodos educativos y se basa en la integración de tecnologías digitales y herramientas innovadoras en el proceso educativo para mejorar la calidad y enseñanza del aprendizaje. Por supuesto, entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué significa eso? Significa el uso de tecnologías emergentes, de aprendizaje personalizado, de acceso y flexibilidad, de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje experiencial, de desarrollo de habilidades del siglo XXI y mencionó resolución de problemas, pensamiento crítico, comunicación efectiva y colaboración y de aprendizaje a lo largo de toda la vida. También le pregunté qué se requiere para aplicar la educación 4.0 y me mencionó, entre otras cosas, infraestructura tecnológica básica, recursos digitales, capacitación docente, contenido localizado y culturalmente relevante, aprendizaje móvil, colaboración y redes de apoyo, evaluación continua y adaptación, enfoque en habilidades clave, programas de alfabetización digital y financiamiento sostenible. Ahora, una vez que nosotros tenemos ese contexto de lo que es la educación 4.0, la pregunta que nos viene es, ¿para qué queremos usar eso? ¿Qué tiene que ver la educación? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos y qué tiene que ver con la solución? También
utilicé la inteligencia artificial para preguntarle, bueno, ¿cómo podría Venezuela salir pronto del subdesarrollo, que es lo que nos preocupa a nosotros, la situación que vivimos en estos momentos? Y le hice la pregunta específicamente para Venezuela y me dice, bueno, primero que nada, hay que ganar estabilidad política y económica. Por supuesto, esto se lo pregunté en función de un nuevo gobierno. Y entonces me dice estabilidad política y económica. Tienen que hacer diversificación económica para reducir la dependencia del petróleo, tienen que desarrollar la infraestructura y los servicios básicos por el estado de deterioro en el que se encuentran, tienen que desarrollar a la población y reducir las desigualdades y tienen que luchar por tener transparencia y contra la corrupción. Y por supuesto mi pregunta fue, ¿y cómo puede colaborar la educación 4.0 con esto? Entonces me dijo, bueno, puede contribuir al desarrollo de ciudadanos informados y comprometidos, a capacitar la fuerza laboral en nuevas áreas, a la educación en ingeniería, arquitectura y gestión de proyectos para solucionar los problemas de infraestructura, a una educación de calidad para proporcionar a las personas las habilidades necesarias para tener oportunidades laborales y contribuir al crecimiento económico, y la promoción de una cultura de valores éticos y responsabilidad. También por curiosidad le dije, bueno, ¿y qué se requiere enseñarle a la población en general? Me dijo habilidades Imagínate. digitales básicas, educación sanitaria y de higiene, educación financiera, alfabetización funcional, habilidades emprendedoras, agricultura sostenible, educación ambiental, educación cívica y derechos humanos, habilidades de comunicación, educación en salud mental y acceso a los recursos educativos en línea. Bueno, con todo eso, también entonces le pregunté qué problemas confronta la educación en Venezuela. Y lo que me respondió fue, mira, son tres problemas fundamentales: la falta de Falta de inversión y de inversión de recursos, recursos, lo primero. la deserción escolar y el acceso limitado, y la baja calidad educativa. Mm. Y le pedí que me profundizara en qué consistía la baja calidad educativa y me respondió: contenido desactualizado, falta de enfoques en habilidades del siglo XXI, sesgos ideológicos y políticos, falta de flexibilidad y personalización y falta de integración de la educación tecnológica. Con todo esto, entonces, nosotros podríamos, si le hiciéramos caso a la inteligencia artificial, resumir esto de la siguiente manera. Hay una herramienta que se llama Educación 4.0, que está fundamentada en la evolución de métodos educativos basados en integración de tecnologías digitales y herramientas innovadoras para mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, que puede servir para hacer dos cosas fundamentales dentro de Venezuela. Por un lado, la educación ciudadana en cultura y valores éticos y responsabilidad y el desarrollo de ciudadanos informados y comprometidos. Y por el otro, la educación profesional para capacitar en áreas prioritarias, proporcionar habilidades para acceder a las oportunidades laborales. Y todo eso sin perder que el norte de todo esto es lograr estabilidad política y económica, diversificación económica, infraestructura y servicios básicos, desarrollo humano y reducción de desigualdades, y transparencia y lucha contra la corrupción. Pero para eso tenemos que resolver unos problemas educativos. Y los tres problemas fundamentales es la falta de inversión y recursos, la deserción escolar y el acceso limitado, y la baja calidad educativa. Ahora, esa calidad educativa, a su vez, tenemos que resolver los problemas de contenido desactualizado,
de falta de enfoque en las habilidades del siglo XXI, de sesgos ideológicos y políticos, de falta de flexibilidad y personalización y falta de integración de la educación tecnológica. Entonces, eso me lleva a mí a poner un marco general sobre el problema que nosotros quisiéramos discutir aquí en Benamérica. ¿Cómo usar la educación 4.0 para recuperar y desarrollar a Venezuela en una nueva era democrática? Y aquí empieza la discusión donde nosotros tenemos que tener pensamiento crítico. La inteligencia artificial es un apoyo, pero no es una panacea. Nos orienta, pero no nos resuelve el problema. Si nosotros vemos lo que ha venido pasando en el mundo en los últimos, en el último siglo, desde, vamos a decir que desde el 20 hasta ahorita, ha habido una revolución, han habido varias revoluciones tecnológicas, pero la primera revolución tecnológica estuvo asociado, por revolución grande, con la segunda revolución industrial. Y eso vino, mucha gente la ubica, esa revolución con el lanzamiento de Ford de un carro que fue un automóvil que pudo comprar la clase media de los Estados Unidos y que trajo como consecuencia el desarrollo de todo lo que es la era petrolera y todas estas cosas que nos influyeron muy fuerte aquí en Venezuela. Pero después de la Segunda Guerra Mundial vino otra cosa adicional, y es que la competencia entre las dos potencias que quedaron llevó a una búsqueda de la exploración del espacio por un lado y de la expansión de las telecomunicaciones por el otro. Y entonces ocurrieron una serie de eventos, yo no me voy a detener en esos eventos, pero cuando nosotros los vemos en secuencia, realmente la cuarta revolución industrial tuvo de base la tercera revolución industrial y prácticamente yo lo ubicaría con el invento de Intel del microchip que hizo, que popularizó la computación que estaba reservada para las grandes empresas y se hizo accesible al ciudadano común. Por supuesto, Disculpa, Eduardo, disculpa, pero es que ajá. yo oigo un ruido de fondo que no sé si es donde estás tú o es alguien que tiene abierto el micrófono y tiene ruido. Entonces, revisemos eso para que nos deje oír bien. Bueno, Ah, eso es lo que, de pronto soy yo. Pues ya lo tengo abierto. ok. Gonzalo, Bueno, apaga los micrófonos mientras tanto, que eso es más fácil. sí, continúa, Eduardo, Ok. disculpa. Bueno, entonces lo que les decía, a partir de aquí esto se volvió una locura y ya en el 2010, y fíjense que estamos en el 2023, o sea, estamos hablando apenas de 13 años, comienza la cuarta revolución industrial con la transformación digital que nos lleva a lo que este año se ha puesto de moda, que es la inteligencia artificial. Pero lo que yo quería destacar con esto es que paralelo y en reacción no, y en adaptación a la revolución tecnológica, ha habido una revolución empresarial en la parte organizacional y esa revolución empresarial comenzó con la ruptura del modelo burocrático que se hizo realidad primero en Japón y después fue que se vino a hacer realidad en el área occidental, especialmente en los Estados Unidos y Europa, a partir de los años 80. Y eso ha traído una serie de cambios en la concepción de cómo hacer las cosas que han desembocado en esta cuarta revolución industrial con lo que se llama la organización ágil. Ahora,
la inteligencia artificial y la organización ágil son dos cosas que en estos momentos son vitales para nosotros poder hacer cualquier cosa. Y por eso vamos a centrarnos en la otra parte de la ecuación, que es la organización ágil. ¿Cuál fue la revolución que realmente ocurrió en la parte organizacional de todas las organizaciones, no solo de la parte empresarial? Fue la ruptura con el modelo burocrático. Este, hasta, hasta los años 80 en Occidente, hasta los años 50 en Japón, las empresas se estructuraban burocráticamente, no importa si eran del área soviética o si eran del área capitalista. Todas obedecían a los mismos principios y ese modelo fue el que empezó a causar dificultades tanto en la Unión Soviética como en la parte occidental. Cuando uno lee, por ejemplo, a Gorbachev, cuando empieza toda su perestroika, dice que no se entendía en la Unión Soviética cómo en el momento en que la tecnología estaba en un auge, había un frenazo completo en la economía y había problemas graves en la Unión Soviética. Y lo mismo pasaba en la parte occidental. Estados Unidos se vio en los años 80 invadido por una cantidad de productos japoneses que ellos no sabían qué era lo que estaba pasando porque eran productos de mejor calidad, a mejor precio y, y desplazando lo que eran los íconos de la Revolución Americana, como fue precisamente la industria del automóvil. Cuando Toyota empezó a desplazar a Ford, a Chrysler, a General Motors, entonces fue cuando se prendieron todas las alarmas y se buscó qué se podía hacer. Ahora, ¿qué pasó en esa revolución industrial? Que simplemente el modelo organizacional se cambió desde las estructuras verticales hasta la visión horizontal de la empresa. Y en las estructuras eh, burocráticas, lo principal era el puesto, lo principal era la línea de mando, lo principal era la predictibilidad de la organización. Y cuando se cambia, y esto lo cambian fundamentalmente los japoneses inspirados por autores norteamericanos como fueron fundamentalmente Edward Deming y, y otra serie de personas, pero Deming fue quizás el que más influyó en la parte japonesa. Y empieza a verse la empresa de una manera horizontal, se ve la empresa como un sistema y no como una estructura burocrática. Y cuando uno empieza a ver la empresa como un sistema, entonces se da cuenta que lo más importante dentro de la empresa es los procesos que sigue cualquier empresa para, una vez detectadas las necesidades para las cuales se creó la empresa, poder satisfacer esas necesidades. ¿Y qué importancia tiene la parte de procesos? Que los procesos no son sino un conjunto de actividades que permiten transformar las materias primas en los productos o servicios elaborados para poder satisfacer a las necesidades. Y cuando tú ves eso, bajo el punto de vista, cuando tú haces lo que se llama un flujograma de procesos, entonces uno se da cuenta que esa serie de actividades tienen una secuencia que debe ser trabajada por diversas personas y que lo importante no es el cargo, sino el rol que asume la persona cuando realiza una actividad. Y cuando tú ves la interrelación entre las actividades que hace la persona y las actividades que hacen las otras personas, es cuando te das cuenta que el rol juega un papel fundamental, pero también que la actividad es lo que logra la satisfacción de lo que tú vas a hacer. Y por lo tanto, cuando tú agrupas todas las actividades que deben desempeñar un mismo rol, entonces
tienes las competencias individuales que tienes que tener para hacer un determinado proceso. Esto tiene una importancia tremenda porque cuando vimos anteriormente que una de las características de la educación 4.0 es precisamente personalizar la educación, lo que se quiere decir es que si yo sé las competencias que requiere un puesto, yo puedo diseñar este, cómo cubrir esas competencias, pero también puedo ver individualmente a quién tengo desempeñando el rol y qué brecha tengo que cubrir para que lo pueda desempeñar. Y ese grupo de brechas que exige el proceso me da las competencias individuales que yo tengo que cubrir, que tengo la brecha de competencias que tengo que cerrar para que el proceso tenga éxito. Pero cuando veo los roles que tienen que actuar dentro de un mismo proceso, me doy cuenta que entonces tengo que desarrollar una serie de competencias grupales para que las personas que desempeñan estos roles se puedan interrelacionar y poder llevar esto con facilidad. Y esto, por supuesto, entonces me trae una serie de corolarios. Primero que nada, cualquier organización puede ser vista como un sistema simplemente que tiene derecho a existir mientras pueda satisfacer las necesidades que hay externas a la empresa o a la organización o a la ONG o al Estado o al país, mientras pueda satisfacer las necesidades mejor que lo que las satisfacen otros, tiene derecho a existir esa organización. Lo segundo es que, contrario a lo que se pensaba en la parte burocrática, en la organización burocrática, los procesos son los principales responsables por los resultados del sistema. Y eso trae un corolario bien importante. Cuando se tienen malos resultados, y esto fue un postulado de Deming que al principio a uno le chocaba, decía, la del 95% es por culpa y funcionamiento, por culpa del diseño del proceso, y apenas el 5% se puede atribuir a fallas humanas. Y eso entonces ponía una gran responsabilidad, porque el proceso tenía que ser, por un lado, eficaz, pero además tenía que ser eficiente. Eficaz quería decir que produjera lo que satisfacía la necesidad y eficiente quería decir que lo hiciera al menor costo posible. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la responsabilidad de los procesos? Fundamentalmente la dirección. O sea que si algo sale mal en una empresa, el 95% es un problema de dirección. ¿Por qué? Porque la dirección es la que diseña, la que autoriza, la que modifica los procesos, mientras que las personas que trabajan dentro de la organización están trabajando dentro de un proceso que ya está diseñado para ellos. Y por consiguiente, entonces, si nosotros queremos de verdad tener una educación 4.0, tenemos que tener organizaciones que sean capaces de implantar ese tipo de educación y eso es lo que han llamado las organizaciones ágiles. ¿Y qué caracteriza a las organizaciones ágiles? Que en lugar de estructurarse burocráticamente por puestos, se estructura por equipos donde cada equipo tiene que cumplir con una parte del proceso o con un proceso diferente dentro de la organización. Llámese ese proceso lo que tú quieras llamarlo. El proceso no es sino la agrupación de actividades para lograr un determinado objetivo dentro de la organización. ¿Qué es lo que une a la organización? Lo que es su núcleo. Un propósito, una visión, una cultura, es decir, unos valores y una estrategia común. Pero esto es lo que todos compartimos, pero cada equipo
tiene la responsabilidad de tener, de hacer las cosas de una manera ágil y eficiente. Y ahí es donde nacen una serie de competencias donde la inteligencia artificial, si ustedes se acuerdan, no las identifica todas, porque la inteligencia artificial actúa bajo el punto de vista de la lógica, no de las emociones. Entonces, a esas competencias que nos había hablado la inteligencia artificial anteriormente, de pensamiento crítico, de solución de problemas, etcétera, etcétera. No sé si ustedes notaron que le faltan unas competencias que son básicas hoy en día para tú de verdad poder tener éxito en lo que te proponen. Y son las competencias que se refieren a las emociones. La primera de ellas, la inteligencia emocional, que como saben ustedes, y Vinicio, que es psicólogo, lo sabe 10 veces mejor que yo, es precisamente la capacidad de reconocer nosotros mismos nuestras emociones y de reconocer las emociones de los demás y de poder actuar de una manera que podamos armonizar todas estas cosas. Por supuesto, entonces eso requiere otras competencias como son la escucha activa, la empatía, la fraternidad, y ese tipo de cosas normalmente se le escapa a la inteligencia artificial, pero nosotros tenemos que tomarlas en cuenta porque, como les dije antes, la inteligencia artificial es una ayuda, pero no nos da la respuesta completa. Ahora, dicho esto, yo no voy a tomarme más tiempo en esto y simplemente a decirle lo que, según McKinsey, y esto está adaptado de McKinsey, caracteriza a una organización ágil. Primero que nada, la estrategia, o sea, el norte compartido, el que todos vayamos hacia el mismo rumbo. Segundo, la estructura. Ya la estructura no es la estructura burocrática, sino una red de equipos empoderados, los procesos. Y entonces aquí, dentro de los procesos, tú dices, bueno, ¿qué hace que un proceso sea eficaz? El diseño. ¿Qué hace que sea eficiente? Bueno, hay varios factores que hacen que un proceso sea cada vez más eficiente. Uno de ellos, por supuesto, es la tecnología. Si yo puedo automatizar una serie de cosas que estoy haciendo manualmente, precisamente logro mayor eficiencia en el proceso. Pero otro es la capacitación que yo tenga que darle a la gente. Y por supuesto, entonces también la gente que tiene que ser gente dinámica que modele y encienda pasión. Y fíjense que cuando yo hablo de encender pasión, estoy hablando de algo que no es el área de la parte lógica y productiva, sino de la parte de relaciones, de la parte emocional de las personas y por supuesto, la tecnología que siempre tengo que hacer la habilitadora para y de próxima generación. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos usando un Zoom que hace 5 años no lo hubiéramos usado, sino que hubiéramos tenido una reunión presencial y probablemente muchos de los que están no hubieran podido estar. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces nosotros? Simplemente para sembrar las inquietudes. Bueno, si ustedes ven América está buscando ser una organización ágil. Y una de las cosas que nosotros hemos definido es cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra estrategia, y esto es lo que nos une. Ahora, cada comité dentro de este propósito está formado por personas que tienen diversas capacidades, diversas formaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué nos faltaría a nosotros para hacer una organización ágil y para dar una contribución efectiva? Bueno, en función de los objetivos de para qué está creada Ven América, precisamente el propósito y la estrategia y la visión, entonces ver cómo con las capacidades que nosotros tenemos podríamos
lograr esos objetivos. Y para eso tenemos que diseñar los procesos e incluso muchos de nosotros tenemos que adquirir competencias que no tenemos en este momento, pero sobre todo tenemos que buscar gente que también tenga esas competencias y que esté dispuesta a alinearse con el propósito, la visión y la cultura de lo que nosotros estamos haciendo, que en el fondo no es sino una manera de servir a Venezuela y, como dice Gonzalo, de ver qué podemos hacer nosotros por Venezuela y no qué puede hacer Venezuela por nosotros. Pero por supuesto, una manera efectiva de hacerlo es a través de una organización que sea capaz de transmitir eso, que sea capaz de organizarse de acuerdo a eso y que sea capaz entonces de ser por un lado eficiente y por un lado eficaz y por el otro eficiente. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Estos son ejemplos. Mire, primero que nada, nosotros podemos actuar en los comités, pero también podemos actuar en equipos multidisciplinarios que formen personas de diversos comités. Podemos tener grupos de think tank, ya sea en los comités o ya sea en los equipos multidisciplinarios. ¿Y para qué queremos eso? Para producir análisis integrales de diversos tópicos que puedan analizar los problemas y las diversas soluciones y que pasen más allá de lo que ocurre en muchos de los chats, que nos quedamos en la queja recreativa o nos quedamos simplemente en los buenos deseos. Podemos ser más efectivos, pero también podemos unirnos con otras organizaciones como las que están hoy aquí presentes, que pueden ser ONG o universidades, y formar equipos mixtos entre los que estamos en Benamérica y los que están en esos equipos para complementar competencias y para lograr algo mucho más allá de lo que podríamos lograr las dos instituciones solas. Entonces, ¿y en qué podríamos trabajar? En formación ciudadana, por ejemplo, en formación de futuros maestros que se van a necesitar, en este, cursos, en charlas de divulgación, en concientización, y eso nos abre a nosotros un tremendo universo que podemos explotar precisamente usando todo lo que son estas nuevas tecnologías. Hasta aquí yo quiero pararme. Neuro me dijo que hablara como media hora, creo que hablé 31 minutos sin el descuento. Y entonces quisiera dejarlo para sus preguntas y comentarios. Gracias, Eduardo. En verdad, te llevaste apenas unos 33 minutos, descontándote los 5 de inicio. Mira, No, pero no. a mí no me pueden hacer trampa, porque yo llevo mi tiempo contado. Está bien, está bien. No, pero te agradecemos mucho y vamos en verdad a tratar de aprovechar este lapso de preguntas y respuestas, que yo no creo que la vez pasada lo dije. Venimos ahora a un lapso en donde vamos a recoger grupos de 3 preguntas para que Eduardo entonces la trate de responder en el menor tiempo posible. La idea, como dije, es que no pasemos más allá de hora y media en este proceso, ¿no? Hora y media, máximo 40 minutos, o Estoy una tratando hora de 40 dejar de minutos. compartir y no puedo. Un participante puede compartir varias opciones avanzadas de la función compartir. Ah, dejar de compartir. Ok, para que nos veamos la cara. Bueno, Gonzalo, lleva la cuenta ahí de quienes quieren hacer preguntas, pero Bueno, listo. yo pudiera empezar, si no hay nadie anotado, con una inquietud. Habemos tres. Dale. Ya, ya hay 3. Mira, Ya, eso es parte del uso de la tecnología. Si tú pones tu pantalla para ver a todo el mundo, ves las tres manos y el orden en que se alzaron. lo que pasa es que la tengo
estoy usando el celular, que lo tengo, Ese es uno de los problemas. sí. No, pero yo Pero estoy bueno, usando celular. Gonzalo, dale a los tres que están anotados. Bueno, está Marisol, estoy yo y está Teresita. Ok, Ok. empiezo yo, Gonzalo. Es que digo, Dale. Eduardo, en la primera parte de la presentación, que donde que vamos a decir, habla la inteligencia artificial, toca mucho el caso de la reducción de desigualdades para el desarrollo humano. Esa parte sí no me la imagino cómo puede ser. Ella no propone cómo reducir esas desigualdades, o no se lo preguntaste. Esa es Sí, una pregunta. Y lo otro, en la perdón. segunda, en la última parte de la presentación, me parece muy, muy enriquecedor cómo se trabaja con los comités y dentro de los comités por equipos para ampliar más, en este caso de Benamérica, pues. Los que estamos en algunos comités podemos trabajar en otros equipos aportando ideas, pues, que eso sería lo mejor para complementar las competencias. Hasta ahí yo. Ok, entonces me toca a mí. Eduardo, yo tengo tres preguntas o preocupaciones. La primera es, con esta educación 4.0 que esencialmente es remota, ¿cómo queda la comparación de educación presencial versus educación remota? Porque la experiencia dice que la educación presencial tiene una cantidad de cualidades que la educación remota no suple, pero la educación remota tiene una serie de facilidades, ya no tanto de cualidades, que la educación presencial no cubre, como es el problema del tiempo, el problema de las distancias, etcétera. Entonces, ambas son necesarias, pero ¿cómo podemos compaginarla? ¿En qué momento conviene una, en qué momento conviene la otra? Mi segunda área es con respecto a la calidad total y la organización empresarial. Tú entraste bastante y me gustó mucho, y gracias realmente por el uso de la inteligencia artificial que estuvo muy bueno. En la organización de una empresa educativa 4.0. Y aquí yo tengo un choque con las diferentes vivencias que he tenido a lo largo de la vida con las empresas, que es que gerenciar en una empresa 4.0 es un tema muy difícil para los que están ingresando en esa empresa y aún para dentro del desarrollo de la empresa los que ya tienen altas responsabilidades gerenciales. Entonces, es una dificultad muy grande para las empresas 4.0. No sé cómo solucionarla aparte de mantener cursos. Y mi tercero preocupación es que al final todo esto lo vamos a hacer con el hombre. Y el hombre tiene, a mi modo de ver, y corrígeme si estoy equivocado, una tendencia natural a la estructura piramidal pura y dura. ¿Quién es mi jefe? ¿Qué tengo que hacer yo para ascender en mi vida? Etcétera. Entonces, si el hombre tiene esa tendencia natural, una empresa puede ser muy 4.0, muy bien creada, muy bien arrancada, y a la vuelta de 20 años, si no hay un seguimiento de esa formación 4.0, las que vayan viniendo después, se regresa a la formación piramidal pura y dura. Entonces, ¿cómo manejar esta tendencia natural a la educación piramidal? Son mis tres preguntas. Y Y el Teresita. otro, Teresita. Sí, em, quiero, bueno, felicitar al profesor Eduardo Betancourt, excelente exposición y, bueno, y el uso de la inteligencia artificial y la vinculación de estas propuestas con el objetivo que nos une aquí en Benamérica. Mi reconocimiento ahí al respecto, ¿no? Yo tengo un planteamiento y una inquietud, sobre todo con los problemas, bueno, que tiene la educación venezolana. Bueno, todos deben ser enfocados simultáneamente, pero es de suma importancia la deserción escolar, no solamente la deserción en los estudiantes, sino la deserción en los docentes.
Y allí Wow. viene una tarea importante que yo creo que nosotros, no sé qué considera profesor, pudiéramos cubrir en propuestas desde aquí de Benamérica, sobre todo si analizamos el interés y la necesidad de establecer la flexibilización y la permeabilización como problemas que ha señalado. La flexibilización en el currículo, además de la flexibilización en el reconocimiento de las competencias de entrada de los estudiantes, en la flexibilización en la enseñanza, porque esto demandaría a realizar estudios que superen la estructuración en materias aisladas. Ya esto se iría a enfoques interdisciplinarios y multidisciplinarios para la enseñanza. ¿Cómo podemos hacer nosotros desde aquí para ayudar en esta problemática que es tan urgente en nuestro país para lograr una mejor calidad en la educación? Gracias. Sí, Bien, Eduardo. bueno, mira, voy a empezar por la primera pregunta, la reducción de las desigualdades. Ajá. Yo precisamente creo que la educación es lo que mejor contribuye a la reducción de desigualdades. Y yo pongo mi caso personal siempre. Yo nací en un hogar sumamente pobre, sumamente pobre. Mi papá se vino del interior para Caracas y llegando a Caracas le robaron todos los ahorros que tenía con una cosa que llaman el paquete chileno. Y por supuesto, mi familia pasó mucho trabajo. Papá fue un gran trabajador, fue un hombre sumamente responsable con su familia. ¿Y qué nos decía siempre? Estudien, estudien y estudien. Ahora, yo tuve la suerte de que tuve una educación gratuita toda la vida, desde la primaria, la secundaria y la universidad. Yo recuerdo que cuando yo entré en la Universidad Central, lo único que pagué fue 75 bolívares para la Organización de Bienestar Estudiantil el primer año y más nunca tuve que pagar nada por estudiar toda mi carrera de ingeniería. Por eso yo amo a la Universidad Central, porque todos nosotros salimos de la pobreza extrema gracias a la educación que nos permitieron tomar. Eso sí, hubo un esfuerzo de parte nuestra, pero por decirles algo, yo vivía, por ejemplo, en el sexto pasaje de San Agustín del Sur. Y yo me acuerdo que en ese sexto pasaje vivía Jesús Sevillano, del, Mm. del Quinteto Contrapunto, la doctora Esnal, que fue una médico muy bien formada, vivían unas personas que llegaron a ser ingenieros y todos en general, los que quisieron, los que de verdad se pusieron a estudiar, porque hubo otros que no querían y bueno, y esos se quedaron ahí en la pobreza. Pero en esa época nosotros pudimos tener ese acento. Entonces, yo sí creo lo que responde la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las posibilidades de ascenso? Que tú te eduques y que tú tengas acceso a trabajo, que de verdad puedas ganarte el sustento con ese trabajo y que tengas acceso y que pongas de tu parte en desarrollar suficiente ingenio para también explotar las ventajas que tú tengas dentro de la sociedad en que tú estés. Esa es la primera. Sí, Este, bien. em, Respecto a la organización, sí, nosotros podemos tener diversos comités, diversos equipos y deberíamos acostumbrarnos a eso y Mm. deberíamos acostumbrarnos a interactuar más. Ahora, ¿cómo queda la educación presencial versus la remota?
También tengo que hablar de mi experiencia. Yo no llegué a ser profesor porque quise formarme como profesor. Yo llegué a ser profesor porque la Universidad Central, porque estando en Petróleos de Venezuela, nosotros desarrollamos un sistema de planificación de recursos humanos que incluso tenía un modelo computarizado para prever qué era lo que se necesitaba en los próximos 10 años y prever cómo teníamos que desarrollar personal en eso. Eso fue un trabajo de equipo enorme, que tuve la suerte de encabezar. Y la Universidad Central me dijo, tú no podrías, estamos abriendo el posgrado de recursos humanos, tú no podrías darnos a nosotros una materia de cómo planificar recursos humanos. Entonces yo tuve que hacer al revés, ¿no? Yo tuve que tomar todo lo que había hecho, reflexionar en qué había hecho, sistematizar lo que había hecho y empezar a enseñarlo, pero no solo empezar a enseñarlo, sino que como cada año cambiaban las cosas dentro de lo que nosotros teníamos. Afortunadamente yo estaba en una empresa como PDVSA y primero estuve con la Shell y entonces nosotros nos manteníamos al día con la última tecnología. Entonces cada vez que cambiaba algo, yo tenía que aplicarlo y cuando tenía que aplicarlo podía ver lo que resultaba, lo que no resultaba y de lo que resultaba tenía que reflexionar por qué había resultado para podérselo enseñar a mis alumnos de la Universidad Central. Entonces, de esa manera yo me acostumbré a llevar una vida paralela entre lo que yo estaba haciendo en mi trabajo y lo que yo estaba enseñando en la universidad. Cuando, cuando vino la huelga petrolera, la Universidad Católica había, antes de la huelga, del paro cívico, que todo el mundo llama huelga petrolera, pero fue un paro cívico. Antes de eso, la Universidad Católica había empezado a experimentar con la educación a distancia y había pedido unos voluntarios para que se capacitaran en eso. Y entonces yo tomé los dos cursos que exigía la Universidad Católica y me capacité con la tecnología que había en ese momento. Y fue muy afortunado porque cuando ocurrió el paro, mucha gente se fue de Venezuela. Y parte de los alumnos que yo tenía se fueron para el exterior y la Universidad Católica me preguntó si yo deseaba abrir un curso virtual para que esos muchachos terminaran su materia y para poder seguir también con la especialización de recursos humanos. Bueno, la cuestión estuvo en que les dije que sí y con la tecnología de aquella época entonces empezamos a experimentar con la educación virtual. Y eso me lleva a que, por un lado, en la educación virtual yo descubrí que yo tenía que ser mucho más concreto cuando hacía mis exposiciones porque la gente no resistía tanto la parte virtual como la parte presencial. Por el otro lado, los alumnos me decían, profesor, queremos conocerlo, porque sentían la falta del calor humano y de la conexión humana. Y lo que resolvimos fue, bueno, señores, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir con el curso y cuando yo vaya a Caracas, porque de paso yo me vine para Estados Unidos, entonces a raíz de eso pasaba más tiempo en Estados Unidos que en Venezuela y daba los cursos desde aquí también. Entonces yo le decía, bueno, cuando yo esté en Venezuela, vamos a hacer una reunión y nos conocemos todos, pero en la reunión podemos comentar del curso y podemos comentar de otras cosas, porque lo importante es que nos conociéramos. Y eso, en cierta manera, resolvió ese problema. O sea, yo creo que sí hay que intercalar
Aun cuando uno haga educación virtual, hay que intercalar reuniones, ya sean de discusión, ya sean de tal, pero presenciales hasta donde se pueda y con quienes se pueda. No lo vas a poder con todo el mundo, pero de todas maneras, tú estás resolviendo algo muy importante. Y por cierto, entre esas anécdotas estaba que yo tenía un alumno chavista que estaba en Margarita y cuando empezamos el curso, él estaba totalmente obsesionado con Chávez. Cuando terminamos el curso y tuvimos la reunión presencial, el hombre se me apareció con una botella de swing y me dijo, profesor, esto se lo traigo porque yo quiero que sepa que usted me cambió a mí mi manera de ver las cosas. Y yo quería traerle algo. Bueno, Y bueno, y eso fue fantástico, ¿no? Y entonces, por supuesto, la respuesta de Gonzalo está en la palabra híbrido. Yo creo que hay que mantener las relaciones y yo creo que hay que mantener la productividad. La educación virtual te da la productividad, pero no te da las relaciones. Las relaciones vienen del contacto humano. Se pueden, se pueden cultivar a través de eso. Por eso, por ejemplo, y yo siempre lo repito, cuando nosotros diseñamos los webinars del sector de energía, los diseñamos intencionalmente pensando en eso. Y pensando en eso dijimos, vamos a tener una antesala, vamos a tener el webinar y vamos a tener una sobremesa, simulando hasta donde se pudiera lo que era el contacto humano con lo que era la parte técnica. Cuando tú vas a una charla, ¿qué haces tú? Llegas antes y te consigues con algunas personas y hablas con ellas y compartes. Y cuando sales de la charla, ¿qué hacen? Se quedan hablando afuera y entonces ahí salen una cantidad de cosas y comentas la charla o comentas otra cosa y eso funciona así. Bueno, calidad total. Este, calidad total y empresa. Calidad total requiere un cambio de cultura organizacional. Nosotros lo trabajamos hasta decir basta y yo me estrellé varias veces y tuve que volver a hacerlo y agradezco mucho toda la gran experiencia que adquirí en PDVSA, porque para mí PDVSA era además de eso un laboratorio. Y la palabra laboratorio yo la uso muy intencionalmente, porque cuando yo estaba en la Shell, y tenía apenas 2 años de experiencia, me enviaron a La Haya a que conociera a los grandes chivos de la Shell. Y para nosotros los grandes chivos eran los coordinadores, porque los coordinadores eran lo más próximo a la junta directiva del grupo Shell, y eran los que coordinaban una determinada área, en el caso mío, exploración y producción. Y cuando conocí al coordinador de exploración y producción de la Shell, él me dijo una cosa, me dijo, Eduardo, usted está en el mayor laboratorio petrolero que hay en el mundo, el lago de Maracaibo. Ahí se han descubierto métodos, se ha descubierto todo. Aproveche eso. Y entonces eso me cambió a mí me, me- me cambió el switch y yo decía, bueno, déjame ver qué le saco yo de provecho a cada cosa por la que estoy pasando. ¿Para qué me puede servir en el futuro? Incluso cómo la puedo mejorar. Antes de que llegara calidad total. Cuando llegó calidad total fue más fácil para algunos asimilarlo que para otros. Porque el que estaba acostumbrado a la estructura de mando y a la estructura de obediencia, era siempre lo que decía es que hay que hacer, mi jefe está de acuerdo, no está de acuerdo, etcétera. Lo que nos habíamos educado de otra manera fue mucho más fácil cambiar las cosas, pero Gonzalo, tú tienes razón, las malas mañas quedan. Este, bueno, lo de la estructura piramidal, como te digo, eso en el fondo hay que armonizarlo
Y lo más difícil, por ejemplo, en la cultura petrolera, donde ahorita están coincidiendo 5 generaciones diferentes, es agarrar a los de la vieja generación y tratar de convencerlos de que tú tienes que compartir y que la palabra tuya no es el autoridad, que tú tienes que convencer y sobre todo a las nuevas generaciones que o son más irreverentes o son más escurridizas, pero eso es diferente. Bueno, este, lo último, la parte de la deserción escolar y el enfoque de flexibilización de la enseñanza. Mira, obviamente nosotros estamos teniendo problemas de deserción escolar y tenemos problemas también de toda la migración. Este, eh, Eso va a ser un problema educativo digital porque tú puedes compensar algo la deserción escolar si tienes las herramientas para poder educar a un niño a distancia, pero en el caso nuestro, ni los padres saben manejar los sistemas, ni los muchachos saben manejar los sistemas. Hay unas fallas estructurales tremendas, entonces yo creo que hay que empezar a formar maestros para esta situación y no hay que esperar a que venga el nuevo gobierno. Se pudiera empezar a formar maestros a distancia para que ellos puedan encargarse presencialmente después, ¿no? de cambiar el sistema educativo. Pero sí sé que es un problema serio. No sé si me faltó algo. Yo tengo, si quiere intervenir, no sé, es cuando me toca. ¿Perdón? Y el profesor Torrealba, Son Vinicio Semprún estaba y Torrealba levantó la mano en el monitor. por eso hay Te las vi nuevas después, preguntas. Son nuevas preguntas. O sea, ya el nuevas bloque de preguntas. tres pasó. Ahora vamos Oh, a otro bloque de tres. Está Vinicio Vinicio Semprún, Rafael Torrealba y vendrías y tú, Neuro, porque no hay más nadie. Neurodiálogo. Neurodiálogo. Ok. ¿me escuchan? Vinicio Semprún. Torrealba de segundo, por favor. Ah, Ok, perdón. ¿me abren el micrófono? Sí, te Ah, ok, escuchamos. está bien. Ok, perfecto. Eduardo, agradezco el apagón de la semana pasada, porque pude estar presente hoy. Excelente, te felicito, muy buena. Tengo una inquietud aquí, Eduardo. Siendo tú un hombre de desarrollo organizacional, ¿por qué no hablas de un plan de manejo de cambio para implementar esa nueva educación en el país? Las otras cosas que tengo acá son unas dudas. En el modelo que presentas, escribes propósito en lugar de misión. Yo no sé si misión allí es lo mismo que propósito. Y cuando hablas de los procesos, hablas de roles y no de responsabilidades, porque los roles y las responsabilidades son diferentes. Y en ocasiones hablas de grupos y a veces hablas de equipos, entonces no sé si estás viendo como los grupos como equipos iguales. Y en cuanto a los procesos, me parece bien interesante que hablaste de necesidades y yo creo que los procesos, la naturaleza de ellos debe ser que deben estar orientados al cliente y no al sistema organizacional. Eso era todo. Profesor Torrealba, adelante. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, Ujú. Bueno, iniciando, pues felicitaciones por la exposición, muy completa. Quería hacerte una primera pregunta personal. No sé si eres familia de Carlos Betancourt.
y de Eduardo. Aló, ¿me escuchas? Sí, sí, después yo respondo las preguntas. Bueno, porque tengo un gran amigo ingeniero allá en Caracas, Carlos Betancur, y se parecen bastante, ¿no? Y tienen el mismo apellido. Bueno, mira, yo comentaba la semana pasada, antes de comentar el tema de lo que hablaba con Euro sobre la importancia de que este sector o esta variante de la educación, no solamente en Venezuela, sino creo que el problema es raíz en todas partes del mundo, pero la nuestra en Venezuela es definitivamente la número uno. Nosotros manejamos mucho encuestas, ¿no? Eh, Creamos una fundación hace 3 años justamente para abocarnos a esto, a la cultura ciudadana que más o menos hablaste al final sobre la formación ciudadana. De hecho, el jueves tenemos ya la presentación del proyecto sobre educación ciudadana. Pero fíjate, claro, esta se llamó 4.0. No sé si conocen el libro que publicó Marcel Granier en los años 90, Más y Mejor Democracia, ¿no? Él hablaba ya en ese libro de el deterioro de la educación en el país y decía que ya no se llamaban analfabetas los que no sabían leer y escribir, sino analfabetas eran los que no manejaran las redes, los instrumentos tecnológicos y todo eso. Tú lo enfocaste como la cuarta revolución industrial. Eso, bueno, hay que analizarlo un poquito mejor porque inteligencia artificial, que es la que está introducida en esta cuarta revolución industrial, es muy diferente a las otras revoluciones. ¿Por qué? Y fíjate que estamos tocando el tema que me parece fundamental. La educación, todas las preguntas que le hiciste a la inteligencia artificial, se contestó con todos los datos, por supuesto que todos conocemos, que todo, esto es un aporte que hay en todas partes y ella lo recoge y lo que hace. Pero la educación es distinta porque la educación tiene la parte de moral, de ética que jamás se podrá incorporar a la inteligencia artificial. Entonces, creo que por ahí me gustaría que ojalá pudiéramos en algún momento desarrollar algo mucho más amplio porque el problema es inmenso en el sector educativo. Ya aquí en Venezuela, yo vivo en Mérida, yo estoy en Mérida, no sé dónde están ustedes, ¿no? Pues creo que uno está en Colombia, no está en los Estados Unidos. Bueno, yo estoy en Mérida, en Venezuela. Mérida era la ciudad universitaria por excelencia, la de mayor nivel de vida, y hoy en día no sabemos en qué lugar andamos, precisamente por el problema de la debacle del sector educativo. Entonces, pues bueno, nos estamos proponiendo un grupo de amigos, de empresarios, tratar de rescatar esto con la fundación que hemos constituido. Así que pues me gustaría también si puedes desarrollar algo sobre eso, porque hablaste de la parte familiar. O sea, la educación, la familia es el vínculo fundamental. Ahí comienza todo. Y de ahí viene la debacle. Y sabemos de las estrategias que hay para acabar con la familia. Porque definitivamente, acabando con la familia, pues tendrán el control fácil de los ciudadanos. Caemos todos. Este nivel de conferencia, pues queda para claro, los altos ejecutivos, las empresas, que sabemos que no son más de 300.000 personas en Venezuela que pudieran manejar estas cosas, ¿no? A ese nivel estamos, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo quiero felicitarte porque de verdad hay algo que me gustó muchísimo, ¿no? No lo había escuchado nunca sobre la organización ágil. Voy a investigar sobre eso porque me gustó cómo lo enfocaste para aplicarlo en Benamérica, pero yo voy a tratar también de cómo lo implementamos en la Fundación Civismo, ¿no? Porque de verdad que eso me gustó muchísimo, la parte de la organización ágil, ¿no? Así que pues muchas gracias y bueno, por acá estamos a la orden en Mérida, Venezuela. Deuro, Adelante, adelante. Gonzalo. Ok, me toca a mí, ¿no? Bueno, Eduardo, no me queda más nada que felicitarte, ¿no? En verdad, tu exposición, a pesar de que fue muy corto el tiempo, tocó muchos aspectos que
lo que quiero yo más expresarte como pregunta es unas dudas, ¿no? Que indudablemente tu exposición me deja, porque toca problemas que no son nuevos, son muy álgidos y tienen muchos años. Yo estaba tratando de sacar la cuenta de cuando yo empecé a dar clases, que las universidades estaban muy masificadas y eh, cuando nos correspondía grupos de 20, 25 estudiantes, yo tenía más de 100, por ejemplo, recuerdo, porque la materia que yo daba de macroeconomía estaba a nivel de tercer semestre de administración y de economía. Entonces, era muy masificada. Lo que quiero decir con esto es que yo creo en la educación personalizada, pero ¿cómo hacer frente a una educación que está masificada? Quizá ahora con el problema de la inmigración, eso ha bajado y la masificación, o la inmigración ha venido a ser como una respuesta a quizá la masificación y ella haya bajado, pero no tengo forma de poderlo justificar a través de números correspondientes, ¿no? Entonces, me quedó allí una duda con respecto a esto, ¿no? Y lo otro es que el tipo de organización y los diferentes niveles de educación, porque nosotros estamos muy influidos porque nuestra trayectoria ha sido a través de la educación superior, pero los otros niveles de primaria, secundaria, o básica y luego la universitaria, yo recuerdo cuando fui en el 98 a la conferencia de la UNESCO sobre educación superior, que se debatieron todos estos problemas, no había ningún país ahí en el mundo que estuviera satisfecho con su sistema educativo. Me imagino que a partir de la revolución industrial y la aplicación de toda la tecnología como complemento, y en esto estoy de acuerdo en que tendrán que ser sistemas híbridos, por lo que tú decías, no solamente la parte relacional, sino también la parte que tenemos que ponernos al día en la parte tecnológica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para enfrentar la masificación y cómo hacer para mantener un sistema híbrido que entiendo también que Suecia está de regreso en ese experimento que hizo también de aplicar toda tecnología al sistema educativo y ahora están volviendo a los libros. Es todo. Micrófono, Eduardo. Micrófono, Eduardo. No, espera, lo que te dije. Eduardo, Eduardo, ¿qué ok, pasó? Bueno, empiezo otra vez. voy a empezar con Vinicio, que me reclamó que siendo yo un hombre de desarrollo organizacional no haya planteado el manejo del cambio. Y tienes razón. Mira, yo olvidé mencionar que entre las cosas, por ejemplo, que de las habilidades críticas que no menciona la inteligencia artificial está el manejo del cambio. Ninguna organización que tú manejes sin tener en cuenta los principios de manejo del cambio, te va a resultar. Eso es una parte básica. Em, tú me preguntabas que por qué propósito y no misión. Modernamente, cuando nosotros trabajábamos con organizaciones, nosotros estábamos acostumbrados a hablar de misión, visión y objetivo. Este, pero nosotros definíamos misión como para qué existe la organización. Y visión como cómo va a ser la organización dentro de X números de años.
cómo la visualizamos. Pero después, ahondando varios autores en esta cuestión, dijeron, bueno, pero es que hoy en día las organizaciones este, cambian mucho la razón de ser, que era la misión. Por ejemplo, 3M, yo no sé si ustedes saben lo que significan las 3M de 3M, pero una M es por mina, otra por manufacturing, este, porque originalmente eso fue una organización que nació como una cuestión de explotación de minas y de manufactura de productos a partir de la cuestión minera, y de repente se dieron cuenta que habían descubierto algo y eso era una ventaja competitiva, y entonces empezaron a transformarse y se convirtieron en lo que son hoy en día. El otro caso célebre también, bueno, todos los casos son poco a poco célebres, pero este, muchas organizaciones nacen siendo una cosa y terminan siendo otra. Pero el propósito es algo que tú defines con la estrategia, que no te dice lo que hace la organización, sino para qué existe la organización, viéndola a más largo plazo, o sea, algo así como el norte de la organización. Entonces, este, el propósito puede ir cambiando según cambian la dirección según tú veas que cambian las necesidades del medio ambiente, mientras que la misión se quedaba como algo más estático, ¿no? Entonces, a veces tú precisamente por cambiar el propósito, entonces tienes que cambiar la misión e incluso la visión. Eh, ¿Por qué hablo de roles y no de responsabilidades? El rol no es sino lo que tiene que hacer una persona, eso comprende, el rol es lo que tiene que hacer la persona en un momento dado para un proceso dado. Por ejemplo, yo aquí en mi casa, yo puedo en este momento ser conferencista, educador, eso es mi rol, pero cuando me voy a la cocina y asumo el rol de cocinero, cuando falla un grifo, asumo el rol de fontanero. Entonces, yo tengo diversos roles. Este, por supuesto, con ese rol vienen unas actividades y vienen unas responsabilidades que yo tengo que cumplir, pero el rol en sí es lo que tú haces dentro de la organización. Y entonces, ahí, y siempre, yo me acuerdo que siempre una de las cuestiones que los alumnos míos en planificación de recursos humanos se quedaban locos, y una vez una me dijo, profesor, yo aprendí toda la vida que existían puestos y usted ahora me dice que el puesto no tiene ninguna importancia, que lo que importa es el rol. Y yo le digo, claro, porque una organización para ser más ágil tiene que contemplar quiénes, con quiénes cuenta y qué rol pueden desempeñar. En cambio que cuando yo te doy un puesto, eso es algo estático. Tienes la descripción de tus funciones, tus responsabilidades, tu línea jerárquica y tu manual de procedimientos. El rol no, el rol está asociado es con el proceso y con cómo tú tienes que actuar dentro de un proceso, con quién te tienes que relacionar y qué tienes que hacer. Entonces, es un concepto muchísimo más dinámico y muy bueno para las organizaciones ágiles. Grupo versus equipo. Sí, yo a veces hablo de grupo y a veces hablo de equipo. El grupo puede ser una cuestión que yo constituya para un fin determinado, y al conseguir ese fin determinado se disuelve. El equipo es algo mucho más estable. Por ejemplo, dentro de Benamérica nosotros constituimos en la parte, por ejemplo,
de, de energía. Nosotros constituimos grupos para estudiar la ley, el proyecto de ley, grupos para estudiar cómo podría ser la organización, y esos eran grupos momentáneos donde convergían varias personas y se disolvían. En cambio, que dentro de Benamérica tenemos equipos, el equipo de educación, por ejemplo, el equipo de política, el equipo tal, que son mucho más permanentes en el tiempo y atienden diversos asuntos. Este, los procesos y los clientes. Sí, cualquier proceso se hace para satisfacer una necesidad de cualquier cliente. Lo que trae la organización, el cambio organizacional que hubo, el cambio de concepción, es que el concepto de cliente se volvió relativo y se volvió múltiple. Entonces, nosotros antes pensábamos que el cliente era el, simplemente el que compraba un producto o un servicio de la empresa, y eso sigue siendo así. Pero el accionista es un cliente de la empresa porque también recibe un producto y servicio de la empresa, que son sus dividendos o el crecimiento de la empresa o el valor de la empresa. Mi proveedor puede ser mi cliente en el momento en que yo le pago, y puedo ser yo su cliente en el momento en que él me da el producto. Entonces, es relativo. Entonces, cuando uno está en una empresa, tiene que ver todos esos aspectos y determinar incluso quiénes son tus principales clientes. Yo siempre decía que Petróleos de Venezuela, una de las fallas que tuvo, es que no identificó que un cliente principal en Venezuela era precisamente el sector político. Entonces nunca aprendió a manejarse con el sector político, no sabía qué era lo que quería el sector político de PDVSA, ni le iba al sector político que iba a PDVSA darle. La comunidad era otro cliente importante, porque dependía mucho El micrófono, Eduardo, se te activó el micrófono, se te puso en mute. Ok, Dale. bueno, entonces el concepto de cliente es relativo, y por eso es que hay multiplicidad de procesos, y por eso hay veces que para satisfacer las necesidades de un determinado cliente, entre comillas, tenemos que estudiar qué proceso seguimos nosotros. Profesor Torrealba, Carlos Betancur, hay como 50 Carlos Betancur. Yo tengo un primo que murió que se llama Carlos Betancur, un famoso guerrillero se llamaba Carlos Betancur. Y yo tengo una anécdota, porque yo le di clases al Instituto de Policía Científica de la PTJ en Bellomonte, y cuando me fueron a pagar las clases, lo primero que hicieron fue que me dijeron que fuera a la sede de la PTJ y cobrara. Y bueno, yo me quedé asombrado que no había un cheque ni nada, pero fui a la sede de la PTJ allá en el Parque Carabobo. Y entonces me dijeron, usted es el profesor Carlos Betancur. Yo le digo, no, yo soy Eduardo Betancur. No importa, aquí está. Y me dieron un sobre con todo el dinero de mis clases en efectivo. Entonces ya se puede imaginar, ¿no? Pero no sé que realmente quién es Carlos Betancur. Yo vivía en el Atillo y habían 7 Eduardo Betancur. Una vez fui a vender mi carro y me dijeron que tenía prohibición de venta del carro, de bienes, porque había un Eduardo Betancur que tenía prohibición de venta de bienes. Entonces, no sé realmente quién es. El concepto de organización ágil es un concepto bien antiguo, pero bien moderno. Es como la inteligencia artificial. Yo no sé si tú te acuerdas, Neuro, que una de las personas que tú trajiste aquí, que es una prima mía, por cierto, Ingrid Betancourt,
que habló Ingrid, sí. sobre la educación japonesa, tenía un máster en en inteligencia artificial obtenido en Japón en el año 90 y pico. O Sí, sea que lo que pasa es que ahorita explotó y eso es, eso me dicen a mí que es como la cotufa, ¿no? Que tú lo calientes y lo calientes y lo calientes y empiezan a salir unos granitos y de repente entonces te desborda. Pero el concepto de inteligencia artificial viene desde hace bastante tiempo. Sí, pero estaba dedicado a la robótica, ¿eh? ¿Ah? Acuérdate que se aplicó a la robótica. La inteligencia artificial nació con la robótica y se empezó a utilizar fue por la robótica. Sí, pero habían aplicaciones, mira, por ejemplo, yo llevo años que yo no escribo, sino dicto. Y yo me compré un software que ha sido extraordinario para mí, aunque ahora están saliendo unos mejores, pero me compré un software que se llama Dragon y ese Dragon aprendía además. O sea, yo le dictaba y cuando él se equivocaba, yo lo corregía y él se autocorregía para las próximas veces. Entonces yo lo tengo como maestrado. Entonces, Eduardo recuerda el tiempo. sí, no, está bien. Y te faltan todavía algunas personas. Lo que me queda aquí es la duda sobre masificación. ¿Cómo tener un sistema? Mira, Neuro, yo creo, De educación personalizada frente a la masificación, sí. a pesar de lo que dije de la inmigración, ¿no? No, no, mira, yo creo en tres cosas. Primero, yo creo que toda la educación primaria debería ser esencialmente presencial, porque ahí es cuando el niño empieza a desarrollar su carácter, sus emociones y todo eso, y el maestro tiene que estar muy pendiente de cómo se está desarrollando para adaptar la educación a eso. Después de eso, yo creo entonces que ya a partir de la educación secundaria y la educación universitaria, tú puedes tener sistemas híbridos, pero siempre creo que tiene que tener algo de presencial, preferiblemente, pero no necesariamente, porque muchas veces la persona no puede asistir al sitio y necesita el conocimiento y todos nosotros hemos adquirido una cantidad de conocimiento a distancia y ha sido una cuestión bastante útil. Lo que sí creo es que aún haciendo la distancia hay que hacerla más humana. O sea, abro a tal hora, cierro a tal hora y chao contigo. Yo creo que hay que tener momentos de interacción humana dentro de esa educación a distancia. Bueno, yo no sé si me faltó alguien. No, estamos completos. ¿Alguien más levantó la Negro, mano, Gonzalo? no hay más nadie con la mano levantada. Bueno, que lo haga ahora o que calle para siempre, porque si no, nos vamos. Este, ya va a dar un chance a ver si los que llegaron rezagados tienen alguna pregunta. Si no, hasta aquí llegamos. ¿No hay? No, Bueno, le agradezco a todos la presencia esta tarde, sobre todo a Eduardo, por su excelente exposición y además el material, ¿no? Que utilizando la inteligencia artificial pasó por encima de nuestra inteligencia natural y se ubicó realmente donde debía, ¿no? Este, bueno, con algunas dudas que posiblemente no haya quedado a todos, pero que al revisar el material estoy seguro que uno comprende qué fue lo que se quiso decir al respecto. Muchas gracias, Eduardo, de verdad, te lo agradezco. Y Bueno, gracias a todos ustedes que participaron. y yo Saludos. también te agradezco a ti, Neuro, por esta oportunidad. Y son las 4:29. Tú me dijiste que a las 4:30 teníamos que terminar. Bueno, Bueno, Me está fíjate, tocando terminó la antes, señal de pero bueno. Gonzalo. un, min- un minuto, bueno, vamos a darle un minuto de... Ya son las 4:30.
No, ya son las son. 4:10. Sí. Sí, ya son. Bueno, Bueno, amigos, bye, muchísimas gracias. gracias. Nos seguimos viendo en las próximas reuniones. Si Dios quiere. Ok. Gracias.